Continuamos con el tema de transferencia de protones. Este es el segundo segmento. En este segmento trataremos acerca de los tipos de acidez del suelo, los indicadores de la acidez y los efectos del pH sobre las propiedades del suelo. Se han definido distintos tipos de acidez. Una de ellas es la acidez activa o real. Esta acidez expresa la concentración de iones hidrógeno en la solución del suelo. Se determina a través de la medición del pH del suelo en una suspensión suelo-agua. Otro tipo de acidez se conoce como la acidez potencial o intercambiable, que es la acidez que se debe a la totalidad del aluminio intercambiable existente, el hidrógeno intercambiable que haya, que probablemente será muy poco, y lo que de ambos iones exista en la solución del suelo. También incluye pequeñas cantidades de hierro y manganeso intercambiables. Se determina mediante la extracción del suelo con una solución de cloruro de potasio 1 molar y la posterior titulación del extracto con una base. En esta fracción se incluye todo lo que constituye acidez en un suelo a su pH original. Este parámetro se expresa en centimoles de carga por litro. También se ha definido la acidez no intercambiable, que es la acidez que proviene de los hidrógenos asociados a la materia orgánica y a los grupos silicio hidroxilo del borde de los minerales de arcilla, los cuales solo se liberan cuando se eleva el pH del suelo. La acidez total sería entonces la suma de la acidez intercambiable y la no intercambiable. Se determina mediante la extracción del suelo con una solución tamponada de cloruro de bario trietanolamina a pH 8.2 o por titulación potenciométrica del suelo con una base en presencia de una sal neutra. Por diferencia entre la acidez total y la acidez intercambiable, se obtiene la acidez no intercambiable. En la mayoría de los suelos del trópico, como los sistemas que predominan son los de óxidos o los aluminosilicatos recubiertos de óxidos, en donde la carga es variable, la acidez se debe prácticamente al aluminio. Generalmente el aluminio intercambiable, como catión trivalente, es retenido fuertemente en las cargas negativas de las arcillas. Se considera que más de 5 centimoles de carga por litro de aluminio representa problemas de acidez, pues a esos niveles es posible que existan más de 2 miligramos por litro de aluminio en la solución del suelo, que serán tóxicos para las plantas. Además del aluminio intercambiable, otra medida útil de la acidez del suelo es el porcentaje de saturación de acidez o porcentaje de saturación con aluminio, que expresa en términos de porcentaje la cantidad de iones aluminio que están en posiciones de intercambio en relación a la capacidad de intercambio catiónico efectiva. La capacidad de intercambio catiónico efectiva, como recordaremos, se obtiene al sumar las cantidades de las bases cambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio, más el aluminio e hidrógeno. Se ha demostrado que cuando el porcentaje de saturación con aluminio es mayor de 60%, la concentración de aluminio en la solución del suelo
es superior a 1 miligramo por litro, que es el nivel que resulta tóxico para la mayoría de las plantas no tolerantes a altas concentraciones de este elemento. Por otra parte, valores de suma de base inferiores a 5 centimoles de carga por litro generalmente permiten la presencia de porcentajes de saturación de aluminio elevados. Por último, de las correlaciones entre el pH del suelo y el aluminio intercambiable, se deriva que el aluminio precipita como hidróxido insoluble a un pH de 5,5. Por lo tanto, a valores de pH superiores, prácticamente se puede considerar que no existen problemas de acidez. En resumen, los indicadores de acidez del suelo con sentido práctico son pH menor de 5,5, acidez o aluminio intercambiable mayor de 0,5 centimoles de carga por litro, suma de bases menor de 5 centimoles de carga por litro y porcentaje de saturación con aluminio mayor de 60%. La acidez y basicidad del suelo afectan las propiedades del mismo y el crecimiento de las plantas. Veamos las propiedades químicas del suelo que pueden ser afectadas por el pH. Puede serlo la solubilización, disponibilidad y absorción de los nutrientes en el suelo, la movilidad y biodisponibilidad de elementos tóxicos como el aluminio, manganeso, a valores de pH menores de 5,5 a 6, y los metales pesados. El porcentaje de saturación de bases y el porcentaje de saturación de acidez, y la generación de carga variable y en consecuencia la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio aniónico. En este gráfico puede observarse cómo el pH afecta la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. En cuanto a los macroelementos, las curvas en color verde y azul indican que los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre presentan su mayor solubilidad y disponibilidad en suelos cercanos a la neutralidad. Los microelementos hierro, cobre, manganeso y zinc, en cambio, se hacen más disponibles en condiciones de pH ácido, a excepción del molibdeno, que es más soluble por encima de pH 7. En la gráfica también aparece el aluminio, que no es un nutriente esencial, sino que más bien es tóxico para las plantas. Puede verse cómo su disponibilidad disminuye a medida que aumenta el pH. Cuando el pH se encuentra alrededor de 5,5 a 6, los niveles de aluminio en solución son de poca significación. En este gráfico se representa la disponibilidad relativa de los nutrientes en un suelo mineral a distintos pH. Mientras más gruesa es la banda, más disponible se encuentra el nutriente a un pH determinado. Esta disponibilidad es diferente en los suelos orgánicos. La máxima disponibilidad de nutrientes en los suelos minerales se da con valores de pH alrededor de 6,5, mientras que en los suelos orgánicos la máxima disponibilidad ocurre cerca del pH 5,5. Continuando con las propiedades del suelo afectadas por el pH, se ha demostrado que las siguientes propiedades biológicas pueden ser alteradas. Las relaciones bacterias-hongos. A pH menores de 5,5, la actividad de las bacterias y los actinomicetos disminuye, mientras que los hongos se adaptan a un rango más amplio de pH.
La nitrificación, la fijación de nitrógeno, la mineralización y la amonificación son más eficientes a pH cercanos a la neutralidad. La descomposición y mineralización de la materia orgánica y el proceso de humificación también se ven afectados. A pH menores de 5.5 pueden producirse trastornos en el sistema radical de las plantas por efecto de los iones hidrógeno y aluminio más 3. En relación a este último punto nos referiremos a la toxicidad del aluminio, la cual ocurre cuando la concentración del aluminio en la solución del suelo es superior a 1 parte por millón o a 1 miligramo por litro. El efecto primario de la toxicidad es el daño directo sobre el sistema radicular. El desarrollo se restringe, las raíces se hacen más gruesas y presentan puntos muertos. Esto trae consecuencias severas sobre el crecimiento de las plantas. El aluminio se acumula en las raíces, impidiendo la absorción y el traslado del calcio y fósforo a la parte aérea. Las propiedades físicas del suelo también se ven afectadas por el pH. Entre ellas, las propiedades relacionadas con la dispersión y floculación de los coloides, la estructura del suelo, la porosidad y aireación, la conductividad hidráulica, el régimen de humedad y temperatura. Veamos algunos puntos claves de este segmento. La acidez activa expresa la concentración de iones hidrógeno en la solución del suelo. La acidez intercambiable se debe a la totalidad del aluminio intercambiable existente, el ion hidrógeno intercambiable y lo que de ambos iones exista en la solución del suelo. También incluye pequeñas cantidades de hierro y manganeso intercambiables. La acidez no intercambiable es la acidez que proviene de los hidrógenos asociados a la materia orgánica y a los grupos silicio hidroxilo del borde de los minerales de arcilla, los cuales solo se liberan cuando se eleva el pH del suelo. La acidez total es la suma de la acidez intercambiable y la no intercambiable. La acidez y basicidad del suelo afectan las propiedades del mismo y el crecimiento de las plantas. Afectan propiedades químicas como la solubilización, disponibilidad y absorción de los nutrientes en el suelo. La movilidad y biodisponibilidad de elementos tóxicos como aluminio, manganeso y metales pesados. Afectan las propiedades biológicas como las relaciones bacteria-hongos, la nitrificación, fijación de nitrógeno, mineralización y amonificación, la descomposición y mineralización de la materia orgánica y el proceso de humificación. Y ocasiona trastornos en el sistema radical de las plantas por efecto de los iones hidrógeno y aluminio. Las propiedades físicas afectadas son la dispersión y floculación de los coloides, la estructura, la porosidad y aireación, la conductividad hidráulica, el régimen de humedad y la temperatura.